Los escribanos se movilizaron frente a la torre ejecutiva. Aseguran que es imposible completar la documentación a tiempo para los cambios que prevé la Ley de Inclusión Financiera a partir de abril, principalmente los artículos 40 y 41. Desde esa fecha, las compraventas de inmuebles y automóviles que superen los $5.000 no podrán realizarse en efectivo. Y el gobierno ha sostenido que la nueva normativa no es un obstáculo para las transacciones. Afirma que se puede utilizar letras de cambio como se hizo hasta ahora y que las modificaciones no afectan las permutas, las donaciones ni las herencias. La movilización de los escribanos fue acompañada por gremiales empresariales del Este, que se oponen a toda la ley que consideran abusiva y que califican como propia de regímenes totalitarios. Bien, a ver si podemos entender un poco más de este tema, porque es verdad que se mezclan las cosas, ¿no? La contra la tiene de varios sectores, la Ley de Inclusión Financiera, pero en concreto y específicamente, y por razones que son más detalladas, está la Asociación de Escribanos del Uruguay. Nos está acompañando en este momento Ana María Ramírez, que es presidenta justamente de la Asociación de Escribanos. También en tribuna está Eber Panuncio, Anita Merkel, son escribanos también, para tratar de entender, ¿no? y separar cuáles son los temas en concreto que visualiza un escribano y no visualiza la persona común, a la que le puede venir caer con mayor o con menor gracia la Ley de Inclusión Financiera, ¿no? Pero bueno, en este momento se está tratando el decreto reglamentario de la ley. Se supone que hubo una reunión con autoridades entre escribanos y el Ministerio y el MEF, pero bueno, ¿se contemplará? ¿No se contemplará? Lo que no hay tutía es que a partir del 1 de abril entra en vigencia. Entonces, a ver si podemos entender un poco más, Ana María. Muchas gracias, en primer lugar, Victoria. Es necesario que la población esté enterada de cómo entra en vigencia esta ley. A ver. Se hablaba en el spot de los artículos 40 y 41 que van a afectar principalmente el tema de vehículos motorizados, y ahí también empiezo con una primera interpretación. Vehículos automotores no es lo mismo que vehículos motorizados, o sea que entra un tractor, entra una moto, todo lo que tenga motor sería vehículo motorizado. Y por otro lado, el tema de los inmuebles. Vamos a tener cambios importantes a partir del 1 de abril. Eso que uno escucha o lee por allí, que hay personas que pueden levantarse el 1 de abril convencidos que son propietarios de una casa o de un automotor porque, bueno, porque ya lo empezaron a pagar, resulta que no son dueños, puede pasar eso. ¿Y cómo se da eso? Es muy importante, a veces no dimensionamos la figura del escribano en el Uruguay. A ver. Nosotros afirmamos hasta que para vender una bicicleta hoy, por temas de seguridad jurídica, se necesita un escribano. Y cada vez más, en la medida que la inseguridad crece, en la medida que, como tú decías, soy dueño y de repente no soy dueño, necesito tener certezas. Y en eso el jurista, el escribano, es el creador de seguridad jurídica y, por lo tanto, de paz social, que no es un tema menor. Cuando nosotros decimos paz social, es tan importante porque las revoluciones se provocan cuando alguien estuvo trabajando su vida, poniendo moneda tras moneda para comprar una casa y de la noche a la mañana se encuentra que no es propietario. O compró el auto tan deseado de su vida y de la noche a la mañana también pasa lo mismo. Hoy, ninguna contratación, como se venía haciendo hasta ahora, o en algunos momentos de la historia del Uruguay se pudieron pensar que compromisos de compraventa de automotores, fuéramos a una automotora y comprábamos y firmábamos sin un escribano. O un compromiso de inmueble, que muchas veces hay fraccionamientos que se hacen en grandes terrenos en el interior del país, igual también lo vemos en Montevideo, donde se firma un compromiso, voy sin el escribano y de repente pagué cuota a cuota en documentos, que muchas veces hasta la firma era un garabato que no garantizaba ni de quien firmaba el recibo. Eso en Uruguay pasó a la historia. Ya no lo podemos hacer más. Porque, a ver, si te sigo, el escribano no solo da fe pública, hoy más que nunca, del origen de los fondos que se están manejando, ¿no?, para la prevención del lavado antilavado, pero también da fe pública del hecho consumado, es decir, de que se está realizando
una transacción. Bien. ¿Y en qué medida esta ley de inclusión financiera perjudica al escribano y por ende a esa transacción y a sus contrapartes? Al escribano, por un lado, y hay algo muy grande que hoy va a afectar a todos los escribanos a partir del 1 de diciembre, que son las graves sanciones que se tienen. Hasta un 25% del monto involucrado, ¿no? Eso para las partes, si lo llegan a hacer, y ahora lo toco ese tema con el tema de esa operación, pero los escribanos que actúen autorizando escrituras sin la forma de pago correspondiente, sin la realización del pago electrónico, pueden ser sancionados hasta con su investidura. O sea que puede no tener la posibilidad de ejercer 4 o 8 años. O sea que las sanciones, nosotros somos víctimas de la ley. Pero ¿por qué habrías de autorizar una transacción sin pago electrónico, que es lo que por ley se está planteando? Ante tanta interpretación doctrinaria, donde a veces vemos 2 bibliotecas, tal vez me ajusto a una interpretación doctrinaria, no era la que me acogí, era la otra, y mañana el que tiene que juzgar es el juez. Las interpretaciones, si no son correctas, se llegan a judicializar. Entonces, ¿pero cuán interpretable es hoy el método de pago electrónico cuando la ley ya establece que es como tiene que ser? Hay mucha incertidumbre en cuanto a la aplicación. Bueno, eso es otro. A veces, cuando decimos y hablamos de pago de precio, no pasa a ser lo mismo que pago en efectivo, porque precios hay en determinados negocios jurídicos. Hay otros negocios jurídicos que no son pago de precio. A ver, dame ejemplos concretos, Ana María. Me adentro, por ejemplo, en una compraventa hay pago de precio. Pero en una partición, mañana fallece una persona, dejó bienes, sus hijos lo van a dividir, y entonces cada hijo va a recibir un auto, una casa, y puede pasar que en medio de esa negociación surja algún pago de dinero. Claro. Nosotros comúnmente le llamamos un asulte. Y sin embargo, ahí, en ese caso, no entraría o no sería alcanzada la partición por la ley de inclusión financiera. Como que hay que ir viendo cada uno de los negocios jurídicos, las posiciones doctrinarias que se han devenido y han transcurrido en el tiempo, que no es un tema menor. ¿Y que lo pasó por alta quienes elaboraron esta ley? ¿No contemplaron toda esta dimensión que plantean los escribanos? Lo que pasa es que la casuística es tan vasta que hasta los propios operadores del derecho va trascendiendo, y a medida que van surgiendo los casos se dan cuenta de la dimensión de lo que se está regulando. No es sencillo. Nosotros estamos trabajando con la ley desde hace muchísimos años, porque desde el 2014 que se vienen dando conferencias en todo el país. Bueno, eso es lo que dicen las autoridades. El MEF dice justamente eso. Bueno, hace 2 años o más que nos venimos preparando. Estamos prontos para arrancar el 1 de abril. ¿Estamos? No estamos. O sea, no estamos. Lamentablemente, el 40 y el 41 van a entrar en vigencia indefectiblemente el 1 de abril. Lo bueno que saco en conclusión de todas estas reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Economía y Finanzas, que algunos aspectos han sido limados, como que se abrieron determinados periodos ventana, que éramos lo que nosotros pedíamos, para poder solucionar alguna de las contrataciones. Caso a caso, no es en general. Casuística muy específica, problema de la fecha cierta, que nosotros queremos que se cambie el decreto a fecha determinada, que mañana no sea fecha cierta solo una protocolización, sino que se puedan tener también en cuenta expedientes judiciales, una factura, que puedan ser elementos demostrables efectivamente que el negocio se realizó antes del 1 de abril. Bien. Heber. Bueno, para complementar un poco lo que se ha dicho y centrarme en un ejemplo concreto, que es lo que la gente creo que necesita entender, uno de los problemas fundamentales lo tienen aquellas personas que a la fecha tienen documentación firmada, promesas, boletos, esos son los nombres que se le usan, sin registrar.
sin estar debidamente inscriptos al día de la fecha, antes de entrada en vigencia de la ley. ¿Qué pasa con todo eso, esos dineros cargados a nombre de esa compra o venta? Esos documentos generan los problemas que estamos tratando. Después del 1 de abril, por supuesto, todo se va a hacer por los medios que corresponde. Sí. El problema es lo anterior. ¿Y cuánto hay de eso? Bueno, hay mucho. Terrenos en el interior que se han fraccionado y la gente los ha prometido comprar hace muchísimo tiempo y viene pagando una cuotita, una inmobiliaria. Por esta ley, si fuera estricta, ¿se cae todo eso anterior? ¿Quedaste, todo lo invertido queda en nada? ¿Te quedaste sin el terreno y sin las cuotas que pagaste? Sí, porque la ley tiene vacíos, no es lo suficientemente clara y eso genera interpretaciones diversas. El vocero del Ministerio de Economía, el economista Valcorba, ha interpretado algunas cosas de determinada manera y lo ha hecho público, pero muchísimos escribanos interpretan otra cosa. Y los escribanos son juristas, son personas de derecho y son las que tienen que realizar las transacciones. Y por lo tanto, obviamente que estamos muy preocupados y muy ocupados con todo este problema. Va a entrar en vigencia la semana que viene, eso es así y no hay vuelta. Es de esperar, y así pasó, es lo que ocurrió en la última reunión que hubo en el Ministerio de Economía, que todo esto se pueda llegar a aclarar con otra ley, si es necesario, por la vía del decreto reglamentario, pero hay cosas que aclarar. No es que ya esté todo bien y empecemos así y todo va a estar fenómeno. Eso no es cierto, eso no es verdad. Las cosas generan interpretaciones distintas y eso provoca algo muy grave para la gente, para los escribanos y para el país. Y eso se llama inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es muy peligrosa. Sí, entonces, para que no haya inseguridad tiene que haber y demás, ¿no? Ahora, claridad para evitar la inseguridad. ¿Los escribanos antes en una situación similar o en otras circunstancias? Porque no recuerdo que haya tanta movilización de escribanos. ¿Cuándo? En algún momento con el Instituto de Colonización. Y fue efectivamente, como lo dijo la Asociación de Escribanos del Uruguay, se dicta la ley, empezaron las acciones de inconstitucionalidad, después hubo que realizar una modificación porque todo el medio rural necesitó de alguna manera sacar préstamos para comprar la semilla, para poder plantar, y después descubre que los bancos no le daban los préstamos. ¿Por qué? Porque la titulación de su inmueble tenía problemas. Bien, ¿no les recuerda a lo que pasó con el Código Procesal Penal? Estamos prontos para empezar y después se termina, creo que subió que decía, cambiando la rueda con el auto en marcha. ¿Terminará pasando algo similar en el caso de la ley? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Guillermo. Yo lo que opino es, cuando escucho hablar de totalitarismo, de paz social, no sé si reírme o irritarme. ¿Por qué? A ver. Porque decir que Uruguay es un país totalitario, que esto es propio de un proceso totalitario, a mí me resulta un disparate. Pero no tan disparatado, porque en definitiva todo lo que hay atrás de la ley de inclusión financiera es en definitiva una parte más de una gran coalición implícita, no sé si grande, una coalición implícita que hay en el Uruguay, que están los autoconvocados, ahora la Asociación de Escribanos, los comerciantes de Punta del Este o del Este, hasta los piqueteros de Argentina, en el cual lo que hay es una vocación antifrente amplista, antigobierno, que no se puede escapar. Yo apuesto a quien quiera lo que quiera. Pero a ver, para. ¿Me estás planteando que toda esta movida es antifrente amplio? Por lo menos como está simbolizada, sí. Totalmente me permito discrepar. Bueno, perfecto. La Asociación de Escribanos no es un movimiento político de ninguna forma. Usted no escuchó de mi boca que dije contra el régimen totalitario, no, de ninguna forma. Salió. Pero sí sabe que le afirmo, los uruguayos y a través de todo el notariado del país, lo que garantizamos desde siempre, desde antes que existiera el Frente Amplio, lo que garantizamos es paz social. Y síganlo haciéndolo. ¿Por qué vienen a plantear una cosa? A ver, Guillermo, es la esencia del notariado en Uruguay y en el mundo. Si nosotros tenemos una misión en este país, es justamente asegurar la paz social, y eso a través de qué elementos se logra.
a través de la seguridad jurídica. Precisamente, hágalo sin asustar a la gente, decir que no sabemos si a partir del 1 de abril van a ser propietarios o no ser propietarios. Pero eso no es una realidad, debieran callarse si así lo sienten o así lo interpretan los escribanos. Bueno, esto es la asociación entera, ¿eh? Sí, no es un autoconvocado. Las asociaciones enteras tienen un cierto grado de representatividad, que no dudo que en el caso de los escribanos puedan pensar de esta manera. Yo no dudo que hay sintonía entre los comerciantes de Punta del Este, la Asociación de Escribanos y otros grupos dentro de la sociedad que tienen una sintonía ideológica, filosófica, política, que se expresa acá. Y se expresa cuando hacen el acto ese de protesta en frente a la torre ejecutiva con el símbolo de lo que es el de los autoconvocados, que es nada menos que la bandera nacional. Es decir, uno ve la foto de la bandera nacional nos convoca a todos. Hoy por hoy no seamos ingenuos. La bandera nacional es el símbolo de los autoconvocados y en una manifestación y tiene... Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa. Calaste hondo. Pero entonces, a ver, cualquier reclamo, cualquier concentración, cualquier llamada... Además, tampoco están planteando la revolución los escribanos, están generando una alerta en algo que ellos entienden que es real. Cada vez que ocurra algo así, ¿es ser antifrente amplista o es ser pro-Uruguay? Déjame dejarlo planteado. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos.